Aprendiendo de las leyendas. En esta ocasión, Jorge Lozano, desde que debutó a los 17 años, ganando el dobles al lado de Raúl Ramírez, enfrentando desde aquel momento a grandes del tenis mundial como John McEnroe o Roscoe Tanner. Jorge fue reconocido por sus grandes victorias en la Copa Davis. Al lado de Leonardo Lavalle, nos dio grandes satisfacciones. El día de hoy tenemos la oportunidad de aprender, de escuchar de una gran leyenda como Jorge Lozano. Jorge, uno de los pocos mexicanos que tiene títulos de Grand Slam. En 2 ocasiones se coronó en Roland Garros en el dobles mixtos, al lado de Lori McNeil y de Arantxa Sánchez Vicario. Jorge Lozano, leyenda del tenis mexicano que alcanzara el ranking 51 en singles y número 4 en dobles de la ATP. Pon mucha atención, porque hoy estamos aprendiendo de las leyendas. Mi estimado Jorge, un gusto tenerte aquí de invitado, ser el primero, eres nuestro padrino de esta sección, de estos capítulos que vamos a aprender de las leyendas. Te agradezco muchísimo el que nos acompañes y compartas con nosotros un poco de tu experiencia y de tus vivencias en el tenis. No, pues muchas gracias y pues con gusto. Aquí vamos a platicar un buen rato. Perfecto, Jorge. Bueno, pues vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo conociste tú el tenis y qué fue lo que hizo que te enamoraras de este deporte? Pues mira, nosotros somos de San Luis Potosí. Por el cambio de trabajo de mi papá, llegamos a Guadalajara. Él jugaba tenis a nivel amateur y llegamos al Club Guadalajara, en donde pues jugábamos de todo, ¿no? El principal era jugábamos fútbol. Yo empecé a pegar algo en las canchas de front tenis con la pelota, pues, la gorda, la chica y la gorda. Y ahí empezamos a pegar algo con un hermano. Y después un amigo de mi papá de ahí del club, don Víctor Hernández, le dice: oye, voy a hacer un torneo de niños, pues dile a tus hijos que se inscriban. Y pues de ahí salió. Jugué ese primer torneo, me gustó y de ahí seguimos mi hermano y yo jugando, ¿no? Pues íbamos todos los días al club y pues me gustó mucho. Eran otros tiempos donde era muy común también luego tener a los niños ahí en el club, ¿no? O sea, era como para que hicieran actividad, nada de tabletas y estas cosas de hoy en día. Sí, y pues yo ya me iba solo, ¿no? O sea, a los 12 años ya pues me iba al club, ahí jugaba todas las tardes, sábados y domingos. Yo me acuerdo haber jugado 12, 13 sets cada día, que eso pues ahora ya es muy raro, pero pues sí, no, me la pasaba todo el día en el club. Padrísimo. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta de que podías competir a un nivel importante? O sea, ya a lo mejor nacionalmente, o empezaste en un torneito que invitaron, que te le dijeron a tu papá, pero ¿en qué momento te diste cuenta que se te daba esto a nivel de competencia? Pues aquí algunos torneos locales, luego en San Luis Potosí gané el Nacional de 12. Pero pues digo, estás chico, no sabes qué pasa y ya cuando me fui a California, gané el nacional de 16 años y ahí Carlos Hassey pues me ayuda muchísimo, me consigue una familia con quien vivir, ir a la high school donde iban los hijos de esta familia, entrenar en su club y ahí empecé a realmente entrenar un poco más, ¿no? Ahí a los 16 años y ahorita que mencionaba los sets, pues ya era jugar partidos, ¿no? Eso creo que me ayudó muchísimo, pero pues ya a empezar a hacer algo de acondicionamiento físico, hacer algo de pesas y eso fue cuando, pues me ayudó muchísimo, pero pues todavía no sabes, digo, había muchísima gente que me ganaba, ¿no? Entonces, todavía no sabía hasta que podía competir. Al año siguiente gano el Nacional Abierto de México y pues ahí me doy cuenta, pues sí, juego un poco más, ¿no? Le gané al Hoyo Mayo en semifinales, a Joaquín en 5 sets, después le gano a Juan Hernández la final y ahí se da
que la Federación Mexicana, por medio de Jean-Marie Lemaitre, dice, pues a la próxima Copa Davis vamos a irnos con jóvenes. Los veteranos, que eran Javier Ordaz, Adolfo González, pues Luis Baraldi, que todavía jugaban muy bien, Claro. Pues yo creo que no les gustó nada, pero pues Copa Davis, que nos toca jugar Estados Unidos, ya va Pancho Maciel, Pérez Pascal, Juan Hernández, yo, para hacer el equipo junto con Raúl Ramírez. Que fue cuando debutas a los 17 años en Copa Davis con Ramírez en ese dobles, ¿correcto? Sí, que juego el singles contra McEnroe y contra Tanner, que eran el 2 y el 5 del mundo, pero en el dobles ganamos. Digo, Raúl era muy bueno, yo ahí le ayudé lo que pude, me cargaron el juego muchísimo, pero pues ahí me defendía un poquito más en dobles, y sí, pues una serie muy, muy buena que todavía pues recuerdo mucho. Qué padre. Oye, todavía de la etapa juvenil, una pregunta. ¿Qué recuerdo así tienes muy especial de la etapa juvenil, de algún torneo juvenil, los amigos, la competencia interna, el viajar? ¿Qué es lo que recuerdas así como con más gusto como juvenil? Fíjate que de 14 a 16 casi no jugué torneos. En 16 ya jugué el CDI en México, jugué uno en el Mundet también, y ya jugué el Nacional de 16 años aquí en Guadalajara, que ahorita se está jugando y pues ya tiene muchísimos años jugándose, y pues la convivencia, ¿no? Con los amigos, ¿no? O sea, que todavía me sigo llevando con muchos amigos de ese entonces: Manuel Ruiz, Víctor Arana, Jimmy San Bernardi, Henry Leal, Ramón Palafox, y todavía pues muy buenos recuerdos de esos torneos que pues jugábamos y pues éramos niños, ¿no? Nos divertíamos también. Claro. Oye, ¿y cuándo tu primera competencia internacional fue cuando viajaste a California, me imagino? Pero ¿cómo empezaste a competir internacionalmente? ¿Te ganaste un premio? ¿La federación te mandó por haber ganado nacional? Sí, al haber ganado nacional, quedé entre los primeros 4 jugadores de 16, y en ese entonces había un programa de maestritos Pepsi en donde mandaban a cada categoría 4 niños y 4 niñas de 12, de 14, de 16 y 18, los mandaban a jugar torneos a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí fue donde pues jugué algunos torneos. Carlos Hassey era el capitán de 16 y menores, y pues de ahí salió todo para poderme ir. Esto fue en el verano, y yo en octubre me fui ya a California. ¿Qué tan importante consideras tú, porque yo lo considero muy importante, pero a lo mejor estoy equivocado, el tener este roce internacional, el salir de la zona de confort, lo llamaría yo, que muchos de repente están ganando a lo mejor en su ciudad o hasta nacionalmente, pero qué tan importante consideras tú el tener ese roce internacional? No, pues te das cuenta, te vas ubicando. Yo le llamaría más bien, te vas ubicando, vas aprendiendo mucho pues, hasta de cómo entrenan en otras partes, pero esa competencia, pues jugar contra jugadores muy buenos, y pues te vas ubicando, ¿no? Y pues eso te da un objetivo, un primer objetivo, pues quiero estar ahí, ¿no? Quiero estar ahí bien preparado para poder competir contra ellos. Claro. Históricamente, y aquí tú tendrás esa referencia, hoy en día mucho el tenis se habla de Florida, pero tengo yo entendido que en esa época California era acá prácticamente el lugar a donde había que ir, ¿no? En esa época era California, Texas y Florida. Ok, los 3 lugares funcionaban para eso. Sí. Muy bien. ¿Cuál consideras que fue? Bueno, más bien, primero te pregunto, ¿cómo fue la transición de juvenil a profesional? O sea, ¿qué fue lo más difícil de ese cambio de jugar juveniles a estar jugando ya con los profesionales? Pues yo jugué juveniles, después fui a la universidad, ahí ya jugaba Copa Davis, ya jugaba algunos torneos en el verano con profesionales, pero pues yo todavía seguí yendo a la universidad los 4 años hasta los 23 años, que fue cuando ya llevaba
prácticamente 6 años jugando Copa Davis de titular, pero pues no era lo mismo, ¿no? Ya a los 23 es cuando empiezo ya a jugar contra profesionales, ¿no? Que pues es una vida pues, totalmente diferente, el estar viajando sin recursos económicos, pero pues ahí te la vas buscando, ¿no? Antes así era, ¿no? Yo llegué a hoteles que no tenían baño, que de repente ya me quedé sin dinero, pues vamos a Francia a jugar torneos de dinero, que se le llaman los petit tournois, y pues te ganabas $200, $300 una semana, y pues con eso seguías alargando un poco más tu estancia en Europa, ¿no? Que pues esa estancia en Europa era muy buena porque pues jugabas con muy buenos jugadores, ¿no? Entonces eso te iba también subiendo de nivel. Cuando estabas en la universidad, ¿en tu mente sí estaba la idea de jugar tenis profesional o estabas haciéndolo como por la beca, por la oportunidad de estudiar? No, digo, siempre, ¿no? Yo creo que desde los 16 años o antes yo quería jugar profesional, pero pues no, el querer allá llegar no es lo mismo, ¿no? Y van pasando muchas circunstancias, pero sí, yo sí quería jugar profesional, pero pues en ese entonces éramos más o menos 40 mexicanos que andaban haciendo su luchita por el mundo, y pues todos querían jugar, ¿no? Eso era muy claro. ¿Quién era? Esto es un punto que yo he dicho en varias ocasiones, que una ventaja que tuvo algunas generaciones era precisamente el gran número de competidores que había. Ahorita mencionas 40 más o menos tratando de competir. ¿Quién considerabas tú de los compañeros, de los mexicanos, tu rival más importante y tu ejemplo más importante a seguir que estuviera jugando todavía? Pues la referencia que teníamos todos era Raúl Ramírez, ¿no? Pero pues él estaba ya en otro nivel, que era pues top 5 del mundo, primera pareja de dobles. Digo, yo ya fui a la universidad, pero antes de eso, pues Pancho Maciel, Leo Lavalle, ya habían empezado a jugar torneos profesionales. A Leo le empezó a ir muy bien. Pancho era el que nos guió un poquito, ¿eh? Fíjate que Pancho fue, ve a este torneo, ve a este club, ve a estos torneos para ganar dinero en Francia, y Pancho fue el que empezó a abrir el camino, ¿no? Pancho y Leo, ya cuando yo empecé, aunque pues yo empiezo en otro tipo de circuito, porque pues tienes que empezar desde abajo, pero sí nos ayudaron mucho a abrir el camino ellos dos. El camino. ¿Cuál consideras que fue tu victoria más importante de tu carrera y cómo la viviste? No nada más queremos saber quién fue o el marcador, sino cómo se vivió esa victoria, la emoción, los nervios, y cómo te sentiste después de tener esa gran victoria. Pues fueron algunas que me acuerdo, algunas en Copa Davis. Yo recuerdo una contra Glenn Michibata, que fue en el Deportivo Chapultepec. 5 sets, perdí los 2 primeros y gané los otros 3 en más de 4 horas 15, creo que por ahí fue el partido. Yo tenía 19 años, esa fue una de mis victorias que recuerdo con mucho cariño. En el Tour, algunas buenas victorias que tuve contra Tim Mayotte, contra Guillermo Pérez Roldán en el US Open, y pues obviamente el pisar Wimbledon, el pisar las canchas centrales de Roland Garros, y pues ganar el dobles mixtos, esa primera vez en el 88 con Lorraine McNeil, pues fue muy, muy, muy bonito y que lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pero yo creo que las Copas Davis, que eran equipo, pues son las que recuerdo con más cariño todavía. Muy, muy bien. Algo para que los que nos vean, los entrenadores, los papás, los chavos, también es importante que sepan esto. ¿Cuál consideras
tú o cuál fue para ti una derrota, a lo mejor es más de una, pero que te marcó, que fue fuerte para ti y cómo te recuperaste después de esa derrota? O sea, una ¿cuál sería la lección? Porque todos perdemos, hasta los mejores del mundo van a perder alguna vez. ¿Cuál fue una derrota que te dolió en el alma, pero qué hiciste o cómo te recuperaste de esta derrota? Fíjate que no recuerdo una derrota, y eso que perdía un montón, pero no recuerdo una derrota que me haya marcado así en general. Yo creo que lo que más me marcó y me hirió mucho fueron las lesiones, ¿no? En un año en Estados Unidos, ahí en la universidad, pues casi todo el semestre, de enero a mayo, estuve con lesión, iba saliendo y venían otras, me voy a jugar a Europa y me lesiono la espalda a tal grado que no me puedo parar, me tienen que sacar cargando porque me dio un espasmo muy fuerte en la espalda. Y yo creo que eso fue lo más difícil que tuve a nivel, pues de ahí casi toda mi carrera. Siempre te duele algo, no hay, ahora que me dicen, no, es que me duele, pues sí, te duele, pero pues hay que seguir, ¿no? O sea, no es, ya sé que te va a doler aquí o allá, pero pues hay que ver la manera de seguir, ¿no? Entonces, las lesiones yo creo que fueron lo que más me molestó en el tenis. ¿Qué tanto te suena? Fíjate que entrevisté, bueno, no así para público, pero en un par de ocasiones platicando con Lorena Ochoa, allá tapatía, gran leyenda del golf mexicano. ¿Cómo manejaba ella cuando tenía un mal hoyo y regresaba a ese mismo hoyo al otro día o el año siguiente en el mismo torneo? Y su respuesta fue memoria selectiva. Dice, yo me acuerdo lo que hice bien en ese campo, en ese hoyo, no cargo, no recuerdo las equivocaciones. Ahorita que te escuché decir, no recuerdo alguna derrota, ¿crees que eso sea también valioso para el tenista, en la memoria selectiva de no estar cargando derrotas? Pues eso aplica yo creo que mucho en el partido, ¿no? O sea, en el partido pierdes un montón de pelotas, muchas pelotas fáciles, y el tratar de olvidarte del error, sería un consejo bueno. Pues ese punto ya se fue, no es fácil, pero el vivir en el presente, ¿no? Algo que nos decía mucho nuestro gran amigo Jaime Delgado, ¿no? Es la ley del presente, estamos aquí ya, pues ya pasó, que iba 3-1, sí, pero ahorita vas 3-3, ¿no? Pero eso es algo importante que se tendría que seguir. Dentro de un partido, claro que sí. ¿Cuál es el mejor consejo, o a lo mejor más de uno se te ocurre, que recibiste de algún entrenador, de algún compañero, algún rival, incluso ya después de un partido? Porque creo que a todos se nos quedan grabados. Por ejemplo, hace poco me concediste la oportunidad de ver un partido ahí bastante malito que jugamos de mixtos, pero das siempre consejos, lo que te he escuchado, consejos que son muy valiosos y que no son necesariamente lo que la gente a veces imagina, ¿no? Por ejemplo, pon la pelota en juego en ciertos puntos, no se trata de tratar de ganar el punto, sino de provocar más el error del rival. Por ejemplo, es un consejo que alguna vez a mí se me quedó. ¿Qué consejo o consejos, no tanto los que tú das, que siempre serán muy valiosos, pero que se te quedó marcado, que dices, es que esa persona me dijo esto y se me quedó por mucho tiempo? Pues yo creo que el ver la manera de no nada más clavarte en yo juego de esta manera y pues es mi juego y voy a hacer lo mejor que pueda con este juego, sino tratar de aprender diferentes tipos de juego, y si no es subiéndote a la red, a lo mejor me voy a quedar atrás, a lo mejor voy a echar bolas altas, a lo mejor voy a echar bolas anguladas con slice, a lo mejor lo voy a traer a la red. Entonces siempre ver alguna manera de llegar a tu objetivo, ¿no? Y eso lo aprendí y pues aplica para toda la vida también, ¿no? Si no es por aquí, es por acá, por acá, por acá, ¿no? Exacto, siempre encontrarle el camino. ¿Cómo te preparabas tú antes de un partido importante? Vamos a pensar a lo mejor la final de dobles mixtos en Roland Garros. ¿Qué te gustaba a ti hacer ahora sí que desde la noche anterior y ya la mañana o durante el día que tienes un partido así? ¿Cuál era como un poco tu rutina o cómo te preparabas tú? Pues Particularmente. la mente es súper importante, ¿no? Pero
pero pues era normal, eran otros tiempos, tú andabas solo, tú andabas eh, haciendo tus reservaciones de hotel, de avión, ir a cenar o comer, o ibas con alguien o ibas solo, y pues preparar todo con tiempo, ¿no? Preparar tu maleta para el otro día, tu ropa, que estén tus raquetas bien, todo eso, siento que el estar bien preparado me quitaba algo de encima para estar en lo que tengo que estar, que es el partido, ¿no? Muchas veces, y lo veo en chicos, ay, mis grips, no tengo grip, ay, que mi agua, no, pues todo eso se tiene que preparar, ¿no? O sea, no, porque todo eso te altera y uno no quiere llegar alterado a la cancha, ¿no? Entonces yo creo que estar bien preparado con todo, dormir a la hora que tenías que dormir, despertar a la hora que tenías que despertar y todo, calentar, todo eso, pero tener ya todo listo, eso me ayudaba mucho. Yo me acuerdo acompañando a Bernie y a Jerry al Challenger de San Luis Potosí. Digo, yo no podía jugar ni la quali, pero cómo preparaba la ropa desde el día anterior, el Bernie, hasta la mandaba a planchar si tenía un par de arrugas, ya sabemos como mi amigo Bernie, pero que estuviera perfecto todo para el día siguiente. No todos mandamos planchar nuestra ropa para que se vea perfecta, pero estar preparados, sí creo que esto que nos comentas. ¿Qué error mental, y puede ser en el juego, estrategia, puede ser de preparación, tú ves con mayor frecuencia en los jugadores jóvenes actualmente? Hablamos particularmente de los mexicanos. Yo creo que se distraen mucho. Y digo, tú que juegas tenis, pues no es fácil, ¿no? Estás jugando, pierdes un punto y más o menos son 30 segundos en lo que empieza el otro, entonces piensas mucho, ¿no? Y otro punto y otros 25, 30 segundos, entonces te vienen a la cabeza muchas cosas, pasa alguien, lo ves, grita alguien algo, lo oyes, entonces, pues el tratar de no buscar esas distracciones, ¿no? De si te estás dando cuenta que pues, hasta ahorita que estoy viendo el tenis acá en Guadalajara con el Nacional, ves el partido de al lado, ¿no? Estás viendo el partido, ¿no? O sea, tú en lo tuyo, ¿no? O sea, tratar de si te estás yendo, regresar, ¿no? No, o sea, aquí, en esto, ¿no? No divagar en los pensamientos, que es muy fácil eso, ¿no? Y puede ser fácil decir, no lo hagas, pero pues hay que entrenarlo también. Correcto, sí, sí, sí. ¿Qué significa para ti o qué significaba para ti competir bajo presión? O sea, ¿cómo era, qué era para ti la presión? Mucha gente piensa de repente que la presión es algo malo, hablan de la palabra presión como algo malo. Yo no creo que sea algo malo. Obviamente puede haber un exceso de presión, pero ¿qué significaba para ti competir bajo presión? ¿Una Copa Davis o un partido importante? Me gustaba, ¿no? A mí me gustaba, digo yo, abrí la serie contra John McEnroe en un estadio, no sé si eran 3, 5 mil personas en San Diego, y fui la noche anterior a ver el estadio, a ver cómo, a imaginarme, ¿no? A visualizar un poco cómo va a ser todo el partido y me gustó, ¿no? Me gustaba mucho visualizar también qué voy a hacer y yo creo que eso con la presión, yo no tenía presiones extras afortunadamente, entonces eso me ayudaba mucho. Yo me he encontrado en diferentes deportes, habiendo trabajado la parte mental, pero con nadadores que han llegado a becas universitarias, cerca de olimpiadas, futbolistas, equipos de primera división. Me he encontrado con lo siguiente, ¿qué te parece a ti en el tema, en la cuestión del tenis? Que creo yo que es lo mismo. Los mejores jugadores normalmente se crecen bajo presión. Luego es una característica que yo veo que hay unos que puedes ver que dices qué bien juegan, pero bajo presión se agachan un poco y demás. Y los mejores jugadores, siento yo que una característica que podemos ver en ellos es que se crecen bajo presión, ¿no? ¿Qué tanto coincides con esta idea? Pues eso se entrena también, ¿no? Por ejemplo, en el Claro, tenis, 4 iguales, 30 iguales, y ¡pum! Levantas un poquito el nivel y eso hace, rompes el juego y
ganas tu servicio y pum, ya ganaste el set, ¿no? Nada más de levantar un poco el nivel, ¿no? Y pues eso se aprende, se practica en situaciones, hacer situaciones en donde va a haber algo de presión y eso se tiene que practicar. Importante, ligado con eso, ¿qué tan importante consideras que es dos cosas? Uno, la preparación mental para el éxito del tenista. Sabemos que antes no tenían en los equipos que ahora tienen, a veces viajan con 15 personas algunos, ¿no? Pero ¿qué tan importante consideras la preparación mental para el éxito del tenista? Y de la mano de eso, el entorno, o sea, de quienes se rodean, y no me refiero nada más a entrenadores, sino hasta con quienes entrenan y el impacto que también tiene su entorno. Sí, el entorno es importantísimo, ¿no? Si entrenas con alguien que no da su 100% y que no está echándole tantas ganas, pues muchas veces no traes ganas de entrenar. Entonces esa persona te va a bajar, ¿no? El entrenamiento, ¿no? Entonces el entorno de estar siempre con alguien que te va a subir, que te va a subir, eso es definitivo, se tiene que buscar, ¿no? Y la parte mental es importantísima. En el tenis pierdes mucho, pierdes muchos puntos, pierdes muchas semanas. Digo, yo viajaba 32, 33 semanas y si me iba bien, ganaba dos, ganaba uno, ¿no? En todo el año. Entonces pierdes mucho. Entonces tienes que preparar de que eso va a pasar y qué voy a hacer, qué voy a hacer diferente en este partido, qué pude haber hecho diferente porque muchas veces pierdes 7-5 en el tercero, ¿no? Jugaste bien, pero te ganaron, ¿no? Claro. Y eso, pues se tiene que aprender, ¿no? Pues tenían el 3-2, 0-30 y de repente hizo dos errores tontos. Pues por ahí va, ¿no? O sea, 30 iguales. Estoy viendo ahorita varios partidos y veo también en profesionales, ¿no? Sí, sí. Alguien va sacando cuatro iguales, 0-30. Entonces, el que devuelve, pues, ¿qué tendría que hacer? Meterlas todas para ver si él te hace otro error y se hace el 0-40. Pero de repente el que devuelve quiere meter winners, falla dos solito y de repente 30 iguales. Entonces, de tener una oportunidad de romper el servicio, ya te vas mal, ¿no? Pero todo eso porque no jugaste de acuerdo a cómo va el juego en sí, ¿no? O sea, tienes que jugar con el marcador también, ¿no? Si ves que alguien empieza a fallar, a meterlas, ¿no? Si ves que alguien quieres jugar muy rápido, no, espérame, yo voy a mi tiempo, me tomo mi tiempo, o sea, tienes que jugar mucho y eso se aprende jugando sets, es algo que se está perdiendo, se ha perdido ya mucho, casi ya nadie entrena sets, entrena sus derechas, revés, etcétera, etcétera, pero los sets se tienen que jugar porque ahí haces tus errores que tienes que corregir para cuando vas al torneo. Y a veces se necesita de alguien que te oriente en esos casos. Decía yo hace un par de días que trabajo mental incluye la parte táctica que yo veo muy deficiente en muchas formaciones, sin criticar a nadie en especial, pero incluso yo lo viví. Yo que no tuve un entrenador como tal, nunca tuve un entrenador, ahora sí que uno a uno, pero no recuerdo una sola vez, aunque jugara interclubs y demás, que me dijeran, juega así. O sea, sí, jugaba yo muchos sets y vas aprendiendo, pero si a lo mejor alguien hubiera dicho, a ver, espérate, aquí no arriesgues, este es el punto, hazlo jugar. Entonces, creo que a veces el trabajo mental se llega a confundir con solo casi estar meditando y demás. Lo has dicho ya en varias ocasiones, esto es saber jugar con el marcador, saber dejar el punto que perdiste. Creo que eso es algo Y ser que yo lo... humilde, perdón, Claro, ser humilde y aceptar, ¿no? claro. Siempre uno va a aprender, pero muchas veces el jugador cree que ya se las sabe todas y no es cierto. De afuera se ven muchas cosas que adentro no. Y, y, y te digo, y me ha tocado estar con algunos profesionales y, y no te aceptan. Entonces es muy difícil que ellos mejoren porque ellos creen que ya, pues ya se la saben. A mí un entrenador americano, que no era mi entrenador, pero él ya estaba retirado,
era director de una empresa en México y jugábamos una vez a la semana. Estábamos jugando un día, tenía yo ya 17 años, iba a cumplir 18 y me dice, Gabriel, ¿tú sueñas con ser un buen tenista, es llegar a ser profesional? Le dije, sí, sí. Me dice, entonces tienes que dejar de jugar con basura como yo. Le dije, Larry, pues, si juegas re bien y no sé qué. Dice, no tengo problema de autoestima. Dijo, a ver, ¿quiénes son de tu edad? ¿No? Pues mundialmente es Pete Sampras y un año mayor André Agassi. Dice, ¿quieres jugar con ese tipo de jugadores? Tienes que buscar el mejor nivel posible. No siempre vas a poder encontrar al super nivel. Dice, pero busca el mejor nivel posible para entrenar. Y fue cuando empecé a juntarme mucho con Bernie, a acercarme mucho a Oliver y a estos que eran de mi generación, como que los que yo admiraba mucho su actitud, su mentalidad. Quiere creer, ¿no? Primero tienes Claro. que creer que puedes para poder Uh-huh. ver los resultados, ¿no? Si no te la crees mucho, tú tienes que creer y hacer todo lo mejor para poder llegar, ¿no? Quizás muchos ya no llegan, pero tienes que hacer y buscar la manera para llegar, pero lo primero es que tienes que creértela. Yo le digo a muchos chavos cuando me preguntan que al margen de si llegan o no, tomar esto en serio como una carrera es muy formativo. Podría dar muchos ejemplos de mi generación de personas que ni siquiera se titularon de la universidad, no por eso estoy promoviendo que no lo hagan, pero que les ha ido muy bien porque aprendieron disciplina, una parte de mentalidad en el juego. Yo creo que el tenis es muy formativo. Creo que muchos papás de repente creen que es una pérdida de tiempo porque no ven que van a llegar a ser Alcaraz, lo cual lo más probable es que no lo vayan a llegar a ser. Pero ¿tú qué opinas de esto, de esta perspectiva que yo tengo de que también es como una segunda carrera? Los que jugamos tenis y si estudiaste una carrera igual, tienes dos carreras, porque el tenis sí es una carrera, mi forma de verlo. No, y claro, o sea, te da disciplina, te da formación, te digo, muchas veces no quieres entrenar, pero lo haces, ¿no? Y pues eso en la vida te va a ayudar mucho. Entonces, claro que sí, es una formación y después muchos tenistas, como dices tú, emprenden negocios o hacen alguna otra cosa que pues les va muy bien. Bueno, para dejarte ir, que tienes compromisos también allá en el Nacional en Guadalajara, dos preguntas. Una es, si tú pudieras darte un consejo, tú viajar en el tiempo, ¿y qué consejo le darías a Jorge Lozano entre los 14 y 16 años que ya ganaste y fuiste, pero si habría algún consejo ahora sí que a toro pasado te pudieras dar, ¿qué consejo te habrías dado? Pues quizás a lo mejor me hubiera exigido un poco más, ¿no? Muchas veces, ya cuando empecé a jugar a buen nivel y a viajar mucho con mi compañero de dobles, eh, él era muy talentoso y él tenía un físico impresionante y, y él no necesitaba quizás entrenar tanto, ¿no? Entonces, pues yo tampoco, ¿no? Pero no era ese mi caso. Yo sí me hubiera necesitado entrenar más, más mi parte física, porque digo, las lesiones me pegaron mucho y pedir más ayuda. Yo también antes eras tú solo, Claro. muchas decisiones pues uno las hacía, ¿no? Algunas te salían bien, en mi caso la mayoría salieron bien, muchas salieron mal también, ¿no? Pero era quizás por no pedir ayuda y eso creo que es esencial. Muy bien. Una última pregunta y me acordé de un pilón que quiero hacerte, pero es, si pudieras dar un solo mensaje, esto es para las nuevas generaciones, tuvieras que dar un mensaje a los jóvenes que están jugando, compitiendo, ¿cuál sería ese mensaje, ese consejo para los jóvenes que están ahorita en nacionales, que están les gusta el tenis, tienen el sueño del tenis? ¿Qué mensaje les darías? Que sigan soñando, que sueñen en grande y ese sería un consejo que les diera, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿tú crees que mi hijo, mi hija va a llegar? Le digo, pues no sé, ¿no? Ya depende de ellos, depende de la determinación y la terquedad, ¿no? O sea, tienes que ser medio terco en querer hacer algo para poder llegar. Eso les diría, ¿no? Que no se rindan y que siempre busquen el cómo sí.
Yo complemento esto que dices con la idea, estadísticamente las probabilidades de llegar son muy, muy lejanas. Sin embargo, la satisfacción de haberlo intentado, nunca te vas a arrepentir de ello. Lo digo yo como un jugador que nunca fui nada, 50 de México, AMTP en algún momento, mejor ranking, pero fue la de las vivencias que más recuerdo en mi vida y me dejó muchas enseñanzas. Y algo también que quería añadir de que leí en un libro es de estar preparado. Tú nunca sabes cuándo se te va a venir la oportunidad. eh, en el tenis, en la vida, con el novio, con la novia, con la esposa, pero siempre si estás preparado y te viene la oportunidad, la vas a agarrar. Si Claro. no estás preparado, se te pasan las oportunidades y eso, pues no hay que dejarlas pasar. Claro, hay dos cosas que te he escuchado decir en otros espacios que me parece muy valioso rescatar. Lo que decías, uno, el soñar en grande. Tú contabas cómo empezaste, no te alcanzaba para la raqueta Jack Rammer que querías, y eso creo que muchos vivimos, como dije, yo no tuve un entrenador, no era pobre, no, mi familia, pero no teníamos para esas cosas. Pero hay que echarle para adelante, luchar siempre. Eso me encantó ese mensaje que diste. Y bueno, muchos otros que has transmitido me parecen sumamente valiosos, que la gente aproveche, aprenda Gracias. de las leyendas. Y yo digo lo siguiente, lo acabo de decir el otro día, el tenis ha cambiado, sí. La mecánica, cómo te enseñan, y ahora tienen fisios para todo aquí y allá, y obviamente el trabajo físico, bueno, empiezan y calientan una bicicleta, y bueno, que en nuestros tiempos que se habrá hecho todas esas cosas que hacen hoy, pero la mente humana no ha cambiado tanto en todo este tiempo. En realidad es la misma, fisiológicamente, neurológicamente somos los mismos seres humanos. La mentalidad de un campeón como tú, como Pancho, Leo y todos los que estaré también entrevistando aquí, esa mentalidad funcionaba en los 70s, en los 80s, en los 60s y funciona en el 2026, porque la mentalidad no es de que ahora tenemos robots en nuestra cabeza ya, inteligencia artificial existe allá afuera, pero en la cancha sigue siendo el cerebro humano, y creo que esa parte, y lo digo ahora como hacia el cierre de esto, porque hay que aprender de quienes ya ganaron, porque tenemos algo valioso que aprender, y digo tenemos, aunque yo ya nada más sea para jugar los domingos, que por eso ahí viene la pregunta adicional, el pilón, pero jugamos nuestros dobles todos los domingos. Ya no es en eso, pero es en la vida, es como papá, es como empresario, es como amigo, ¿no? Es aprender de los que han triunfado, porque hay ciertos patrones de pensamiento. Entonces yo creo que eso es fundamental, por eso estoy haciendo esto. Creo que tu aporte a los tenistas de hoy en día, me importa poco si la mecánica era igual o no, y si el nivel de competencia, dicen algunos. La mente, yo sostenía el otro día que Bjorn Borg, le das el entrenamiento actual, traes a un Bjorn Borg, un clon de Bjorn Borg, igual volvería a triunfar hoy en día, tendría otro entrenamiento, otro físico, pero esa mente es esa mente, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Sí, definitivamente, ¿no? Estás tú solo, en el tenis estás tú solo, expuesto ante la mirada de la gente, a que de repente haces errores tontos y te ven y sabes que te ven y estás solo y tienes que sobreponerte pues ver hacia dónde quieres llegar, ¿no? En el juego, en el partido, en la vida. Claro, y dijiste algo hace rato muy importante, y lo digo para la gente también que me vaya a empezar a seguir aquí, o los que ya me siguen. Aunque yo sepa de la mente, aunque Jorge sepa de todo esto, de todos modos a veces nos equivocamos. Yo estoy jugando un partido y tengo a una leyenda en las tribunas hace no mucho tiempo, y ahí estoy distraído porque tengo a la leyenda en las tribunas y tengo uno de mis peores días sacando, ¿no? Otras cosas a lo mejor normalón, malón, pero normalmente sacando mejor, pues está la cabeza en otro lado, y eso es bien importante entender que hasta el mejor cazador se le escapa la liebre, que hasta el que sabe jugar se va a equivocar, el que sabe la mente se va a Y distraer. es importante, por ejemplo, entrenar, ¿no? Claro. Ah, voy a hacer servicios y los veo y sacan y que platican. A ver, no, o sea, tienes que saber el sacar abierto, el sacar plano, el sacar, o sea, pues nosotros podíamos, voy a sacar al cuerpo al lado de la derecha, o voy a sacar al Uh-huh. cuerpo, voy a sacar al cuerpo al lado de revés, o lo voy a sacar abierto. Y eso, 30-15, tengo que meter este primer saque, ¿no? O sea, no es
a ver si lo meto. No, pero eso lo tienes que entrenar. Entonces, los entrenamientos específicos y si te vas a meter a la cancha es al 100%, no hay medias tintas. Eso es un sí o sí, ¿no? Tienes que hacerlo y para después, y acabo de leer también otro libro, si te quieres reír en el partido, tienes que llorar en el entrenamiento, porque si no va a ser al revés. Si te estás riendo en el entrenamiento, vas a llorar en el partido, ¿no? Entonces, es muy bonito el tenis, ¿no? Es muy bonito y muy afortunado de poder haber hecho una vida con el tenis. Aquí viene la pregunta, el adicional, por la figura que eres en lo que lograste. ¿Qué tan diferente es, qué tan importante es reconocer las diferencias, porque las hay, pero qué tan diferente sería el singles que el dobles, el juego de singles y de dobles, al margen de que sabemos que es 2 contra 2, lo obvio, pero qué tan diferente acá arriba y en estrategia es el juego de singles y el del dobles? Pues en el singles, digo, también es obvio, estás solo. En dobles te apoyas mucho con tu compañero, ¿no? O sea, hay veces que jugabas mal y tu compañero te sacaba o al revés. Pero en el singles, pues uno tienes que tener mucha más condición física, más preparación mental, porque te digo, estás solo y estás muy expuesto. Entonces, ya no tanto diferencias de cómo se juega el singles o el dobles, pero sí en el dobles el tener un compañero ahí en la cancha ayuda mucho. Y yo siempre me rodeé de buenos compañeros, por eso me iba bien. Eso siempre es muy bueno. A mí me tocó, la primera vez que yo fui a una Copa Davis, me tocó verte con Fernando Pérez Pascal, fue un partido con Fer Pérez Pascal, y ya luego me tocó verte mucho con Leo, sin duda. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, tus consejos, de verdad que lo he dicho, lo he puesto en varias publicaciones tuyas, al margen del gran jugador de tenis que fuiste, los resultados lo avalan. Tu humildad también para reconocer y siempre darle lugar también a Raúl, a Toño, te he escuchado mencionar mucho a Toño Palafox, que a la gente se le olvida la existencia de Toño, por supuesto el Pelón y demás, pero además una excelente persona, se ve en la familia que tienes, en la pareja, en tus hijos, y es un honor que hayas sido el padrino para iniciar esta sección, estos videos, y seguiremos en contacto y hacer crecer el tenis. Con mucho gusto, se te estima, Gabo, y estamos en contacto.